muy buenas Don Eric, tardes. ¿cómo están? Muy bien, qué gusto verla de nuevo. Sí, igualmente, igualmente. Bueno, he estado motivada escuchando los videos que te han hecho en la UNED, algo como de punto y coma, ¿no? Y has hablado de cosas muy interesantes. Y me parece que tienes una trayectoria bastante fecunda, larga, ¿no? Porque comenzaste en la literatura estando muy joven, ¿no? Entonces tienes una gran experiencia y tienes una manera de escribir que me encanta. Yo anoté varias cosas aquí, te quería luego hacer unas preguntas, Claro. pero más que todo quería reafirmarte la satisfacción que siento y el honor de Claro, es poder igual, estar conversando contigo. usted también tiene una obra muy amplia y muy bonita. Casi, Y lo que he leído me ha encantado. sí, 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 el tiempo ha pasado. Desde Sí, aquella ocasión en que estábamos hablando de las brujas, ¿te acuerdas, Eric? El libro de las brujas. sí. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿Me escuchas bien? sí. ¿Sí? Bueno, lo que me mandaste de Tenimanín está precioso. Precioso. Ah, Acá yo pienso que hace falta más investigación en la parte indígena de Costa Rica. Se han publicado libros y se han publicado cosas, sí. pero pienso que falta investigación y falta que escriban los textos. Sí, sí. Lo que pasa es que yo, cada libro que hago, por ejemplo, uno de mis libros, que es de corte ecológico, el Te regalo una montaña, tiene montañas de Costa Rica y montañas de Venezuela. Por ende, historias de ambos países, ¿no? Trato siempre de incorporar a los dos países. Eso es lo que pasa. Pero en realidad tienes razón. Yo en la parte indígena no he investigado mucho en Costa Rica. Las veces que he ido no he tenido tiempo, pero sí en un futuro lo voy a tomar en cuenta porque tengo algunos planes en hacer algo de allá, netamente de Costa Rica. El único libro que tengo yo totalmente hacia Costa Rica fue el primero, que es Costa Rica, Tierra de Ensueño, que tenía un cariz ecológico, ¿no? Y bueno, ese libro gustó mucho allá, pero simultáneamente aquí en Venezuela estaban haciendo, editando el libro, perdón, Venezuela, Tierra de Mágico Encanto, ¿no? El cual eran 3 libros, ¿no? Para los más pequeños, hacia una conciencia ecológica, y Tepuye, Morada de los Dioses. En realidad yo he hecho muchas investigaciones, tal vez no tan exhaustivas como las que tú has hecho, pero sí he tratado de unir y preservar lo que es el ambiente, ¿verdad? Porque inclusive tengo 2 libros de texto que me publicaron aquí, El perro y la rana, y bueno, gustaron mucho, porque son 2 libros de texto que yo me supervisó la Universidad de Carabobo. Y entonces, bueno, estuvimos haciendo algo ahí, un trabajo bastante intenso. Eric, duré casi 5 años haciéndolo, ¿no? Y bueno, lo que hicieron fueron 2 libros pequeños, el primero hacia una conciencia ecológica y el segundo se llama Ondita, Ondita Ecológica, ¿no? Ondita Ecológica 1 hacia creciendo con amor a la naturaleza y Ondita Ecológica 2 hacia una conciencia ecológica, ¿no? O creciendo. Así que bueno, no sé si algo quieres preguntarme. Yo tengo tantas cosas con lo tuyo, ¿no? Tengo aquí tu libro, Sí, claro. La segunda muerte del abuelo, que me encantó. Es el único que tengo en físico. Ahora cuando vaya a Costa Rica, pues voy a
adquirir los tuyos, ¿no? Y aquí dice que el papá de Luis Tosco quería ser escritor. Y cuando uno quiere hacerse escritor, lo primero que tiene que hacer es dejarse la barba. Entonces yo te pregunto, las escritoras, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer las escritoras? ¿No? Eso te pregunto. Otra pregunta que tenía es que tú usas el apellido de tu mamá. Tú firmas tus libros con Eric Conde, pero el apellido tuyo, de tu papá, debe ser Ed González, ¿no? Bueno, eso por la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cómo haces tú para llevar temas, si se quiere, áridos o tristes, como es la emigración, el problema que puede causar la emigración, y aquella parte de la esclavitud? Sin embargo, yo veo que lo manejas tan bien, ¿no? Estás tan preparado en eso, que manejas el folclore, manejas, bueno, tantas cosas, los mitos, te sirves del tiempo, manejas el tiempo, manejas los muertos, ¿no? O sea, ahí estás dando tú una respuesta a lo que yo digo, pero si quieres acotar algo, ¿cómo haces tú para tratar esos temas que son, digamos, fuertes para los niños y para los jóvenes, ¿no? Bueno, primero cuando me refería a que falta investigación, no me refería a sus libros, me refería aquí a Costa Rica, a los escritores que viven aquí, que pienso que falta más literatura porque es un país que tiene varias etnias y estas etnias tienen su cultura, sus dioses, y pienso que se ha explotado poco por los autores acá. Igual la parte limonense, pienso que también se han escrito textos, pero yo pienso que falta más investigación. Bueno, lo que decía para responderte a la pregunta de la barba, casi que hubo un tiempo, toda la literatura responde a un problema contextual. Cuando yo era joven, había una costumbre entre los escritores cubanos de mi generación, los mayores, cuando yo era un muchacho, pues ya eran escritores, entonces todos se dejaban la barba y andaban con un bastón sin que le tuviera ningún problema en un pie. Es decir, yo no voy a andar con un bastón si yo no tengo un defecto. Bueno, tal vez cuando tenga más años y me haga falta el bastón lo use, pero hombres jóvenes con barba y con un bastón era como una costumbre, como decir, para ser escritor hay que tener la barba y el bastón. Entonces, bueno, ahí no menciono el bastón, solo la barba. El texto es irónico, es como una burla que se está riendo de eso. No es... Es más una crítica porque era como un prototipo que había en aquel entonces y no era necesario, es decir, para escribir no había que dejarse la barba, pues yo nunca me dejé la barba para escribir, aunque un tiempo un joven que tuve barba también, pero era la barba y el bastón. Está bien. Yo digo, ¿será que las mujeres nos ponemos una gorra de esas de, ¿sabes? Media palitín, media, no sé, pero no, está muy bien. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, tú eres técnico en folclore, ¿verdad? Tú eres técnico en folclore, eres licenciado en filología. Eso es un gran paso, claro. Hablando que la filología no es solamente como la que tienen en Costa Rica o la que tienen en Venezuela, ¿no? Que solamente eso de la gramática. La filología tuya, yo creo que estudiaste en Cuba, es como mucho más amplia, ¿no? En cuanto a no solamente corregir un texto, sino ver los tiempos verbales. No sé, me parece que en eso, eso te ha ayudado mucho. Otra cosa, tú dices que has leído 2000 libros. ¿Y cómo haces? ¿Has llevado la cuenta de esos libros, verdad? Eso te lo oí, ¿no? Eres ganador de muchos premios, lo cual me satisface bastante, ¿no? Tienes libros en la UNED, tienes libros en la universidad, en la editorial Costa Rica, ¿verdad? 2 libros, has ganado menciones en las ferias, o sea que tú tienes
¿qué te dijera yo? Todo un concepto de que sabes el estilo tuyo, ¿no? Algo que a veces a los escritores nos da miedo, ¿no? Transgredir un poco las normas de la narrativa, ¿no? Porque siempre se ha dicho, es como la poesía, que hay una subjetividad, pero siempre se ha dicho que, bueno, si yo voy a narrar, yo tengo que hacerlo de la parte cronológica. En cambio, tú lo haces en la parte psicológica. Y bueno, y me encanta eso, esa manera como tú hace ver los personajes, ¿verdad? Tienes sagas, hablas sobre la familia, o sea, la delirante familia de los Tosco, ¿no? Los Tosco, esta misma, la segunda muerte del abuelo, todo es una conexión que tú has hecho maravillosa, ¿no? Y una que me ha llamado la atención, un papá lejano, ¿no? Un papá lejano que habla de los emigrantes. Por eso era que yo te estaba preguntando, que cómo haces para llevar esos temas tan difíciles y los has tratado así. Dime cuál es tu secreto, ¿no? ¿Qué es lo que tú... Yo creo que tú allá has llegado, es decir, fíjate bien, tú tienes la realidad con la fantasía. Yo trabajo, por ejemplo, con realismo fantástico, donde ocurren mis historias, ¿verdad? Así sea de hadas o de todo. En los sitios existen. Lo que yo invento son los personajes, ¿verdad? Y entonces de ahí sale la historia. Entonces, en el caso tuyo, claro, es una temática muy, muy elaborada. Parece mentira. Detrás de esa sencillez, de ese humorismo que tú tienes, hay una gran metáfora muy importante que uno aprende mucho contigo, ¿no? Y entonces me parece que a los muchachos les encanta eso, ¿no? Ese humorismo que a veces uno no tiene, que es como más, que te dijera yo, como más serio en las historias para los niños. Lo primero es que hay varios mitos acá en Costa Rica que son erróneos. Uno de los mitos es que las personas creen que para escribir no hay que investigar. Bueno, para cualquier empresa, en este momento que alguien vaya a hacer un proyecto, ya sea, qué sé yo, un edificio, un cultivo agrícola, no existe ningún tema que pudiéramos abordar en estos momentos sin investigar. La literatura hay que investigar y la literatura infantil hay que investigar. Por ejemplo, en mi caso, en poesía, yo escribí un libro que quiero hablar de él que se llama Machacando Almendra. Para escribir Machacando Almendra, que lo escribí siendo estudiante, en ese tiempo yo estudiaba en la universidad y se daba un curso que se llamaba... Yo lo tengo, bueno, no lo he leído, ¿no? Pero... Métrica hispánica. Yo estudié Machacando Almendras, sí. todas las estructuras clásicas de la métrica hispánica y escogí las de arte menor. Ajá. El libro tiene 10 estructuras clásicas españolas, empezando por el segel, que era la primera construcción que era mozárabe, que usaron los españoles. Hay ayovillejos, cosantes, pareados, bisílabos, poemas que solo tienen 2 sílabas al verso, trisílabos, seguidilla, bueno, hay 10 estructuras diferentes. Y entonces tuve que hacer un estudio grandísimo para después poder escribir eso. Bueno, al final yo era estudiante, incluso era muy joven, y al libro, por la riqueza que tenía de métricas, le dieron el Premio Nacional de Literario de Poesía para Niños en Cuba. Y se incorporó incluso en el programa de estudio, siendo yo estudiante. Es decir, creo que eso me ha pasado a mí solo, que tuve que estudiar a mí mismo, porque pusieron mi libro y el de otro compañero en el programa. Y mi compañero había ganado el premio Casa de las Américas. Sí. Entonces quiero mostrarles, a ver si sale aquí en la cámara, la edición tan linda que hace, la edición tan linda que hace la UNED de este libro, y las ilustraciones también, y les voy a leer un segel, que es la estructura mozárabe. Miren qué
pintura de Pinocho más espectacular. Bueno, el que hace sí. el ilustrador de Pinocho. Qué linda, sí. Les voy a leer esta estructura porque es una estructura mozárabe. Es la primera estructura métrica que se usa en España y tenía la mitad árabe. Y esa yo la usé en varios poemas. Este se llama Divina Adivinador. Dice: la nariz más larga que ha tenido un niño, los ojos alegres, los hombros caídos. ¿Se llama cedrocho? No, porque es de pino. Pelo con cerquillo, piernas con tornillos. Mira qué sencillo, así te lo digo. ¿Se llama cedrocho? No, porque es de pino. Ven, es una adivinanza, pero es una adivinanza usando el ségel. Es decir, y está perfecta la estructura del ségel. Sin embargo, no solo se trata de copiar las estructuras métricas, bueno, en el caso de la poesía, no solo se trata de copiar las estructuras métricas, sino que tiene que tener una gracia, tiene que tener un ingenio, tiene que tener un humor. Es decir, no es solo que yo voy, ya porque yo use la estructura ségel va a ser maravilla. No, hay que incorporar esos otros elementos. Eso es en poesía. En narrativa, yo estudié todas las técnicas de la literatura griega antes. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica del cameraman, que es una técnica que se atribuye a Homero, y esa técnica yo la uso en mis libros. Uso en mis libros la técnica de la caja china o de la matiusca rusa, que es una técnica del libro Las Mil y una Noches. Hago un estudio del narrador y hago mudas espaciales del narrador. Uso el narrador en segunda persona, uso el narrador plural. Es decir, todos los libros tienen detrás como usted decía, de la sencillez, hay un estudio técnico de la vida entera estudiando. Por ejemplo, he dicho, bueno, mi libro de cabecera es Las Mil y una Noches. Yo digo, bueno, ¿cómo yo paso este asombro? No voy a copiar la historia de Las Mil y una Noches. Las Mil y una Noches. Este asombro que está en este libro a mis historias. Y el caso de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, yo lo copié a mano, la novela La Casa de los Espíritus, porque yo quería ver la técnica, no bastaba leérselo, yo quería escribir para ver si me pegaba. Igual hice con este libro de este cubano, ahora no me acuerdo, ahora sí. Reinaldo Arenas se llama. El cubano ya murió, se llama Reinaldo Arenas, y el libro se llamaba Celestino antes del alba. Y yo copié el libro de Celestino a mano. Lo copié completo. Era una novela, igual que La Casa de los Espíritus, para aprender. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me interesaría transmitirle a los jóvenes. Tienen que investigar, tienen que buscar, leerse a los autores. Claro. Yo leo mucho a Carpentier, a Juan Rulfo, a Julio Cortázar, a García Márquez. Y lo que decía usted de las problemáticas difíciles, eso lo aprendí del libro La Vorágine, de José Eustacio de Rivera. Yo decía, ¿cómo hace este señor para narrar esas historias tan difíciles? Entonces las contaba en metáforas. Y entonces digo, bueno, eso es. Las partes crudas, yo las en metáforas. Por ejemplo, en otros libros narro con la muerte de un niño, cómo es la muerte, cómo se muere. Hay varios textos donde yo abordo el tema de la muerte, que se muere un niño. En un libro se muere un niño entre los bantúes y en otro se muere un niño tibetano. ¿Y qué conceptos tenían los tibetanos de la muerte? ¿Qué conceptos tenían los egipcios? ¿Cómo ellos se referían a eso? Entonces, hay todo eso, he tenido que estudiarlo me he dedicado a la vida a eso. Yo, por ejemplo, yo no sé conducir un automóvil porque no me ha quedado, bueno, en Cuba nadie tiene automóvil casi. Y entonces, no sé hacer muchas cosas porque he dedicado la vida a leer, no alcanza el tiempo para abarcar tanto. Entonces, digamos en síntesis, ser escritor es una disciplina constante, una investigación, un descubrimiento de hechos curiosos, son trozos de historia, es imaginación, es no tener miedo, es creatividad. Es decir, así lo veo yo, ¿no? Cuando hablas de técnicas, esas técnicas psicológicas, que te oí que lo dijiste,
que no te gusta escribir en un orden cronológico, ¿verdad? Sino que lo escribes en otro tiempo. Es decir, por ejemplo, las leyendas, las creencias de África, de Cuba, rompes esquemas impuestos en los años 20 de aquello que le decían a uno que la narrativa era una introducción, era un desarrollo o nudo y un final. Yo veo que todos tus finales no son cerrados, sino abiertos, que dan la posibilidad al lector de que se imagine otras cosas, ¿no? Porque acuérdate que el lector está escribiendo, cuando está leyendo un libro de uno, el lector está pensando en su propia historia. Yo, por ejemplo, tengo un libro que se llama El tren del circo fantástico. Esto está, yo soy muy cuidadosa con las ilustraciones y he tenido bastante suerte que me han tocado artistas realmente excepcionales, ¿no? Porque yo creo que la ilustración es muy importante, el colorido, las palabras que pone la ilustración que le hacen falta, digamos, al texto, las pone la ilustración. Los ilustradores son muy, muy importantes, ¿no? En el tren del circo fantástico es un tren de 12 vagones que lleva animales, lleva personas y los deja en el sitio donde quieren ser felices, ¿no? Es como una metáfora hacia la felicidad, hacia esa búsqueda que todos tenemos en la vida. Y esto me lo ilustró con acuarelas un pintor de Alicante, de España, Juanjo Hernández, ¿no? Él quiso estar en alguno de mis libros. Y vieras que gustó mucho este librito, ¿no? Porque, claro, yo voy, cada página es un texto que dice una historia, una pequeña historia, ¿no? Del animal que va ahí y las ansias que siente ese animal de eso es por un lado, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces yo quisiera utilizar también ese tiempo psicológico que tú dices, porque en realidad, ¿para qué un tiempo cronológico? Eso se lo dejamos a los historiadores, ¿no? Sí. Nosotros podemos jugar con eso, ¿no? Entonces, yo creo, Eddie, que tú tienes algo de Eduardo Galeano, ¿no? En las memorias de Fuego. Y sí, también hay una frase tuya que dice que la literatura es una forma de vencer el olvido. Y sí es cierto, no nos olvidemos, ¿verdad? La historia es muy subjetiva. O sea, la historia depende del punto de vista del historiador en un momento que está él ahí haciendo, ¿no? En las circunstancias que tiene y en su manera de pensar. Entonces, para que sea eso como muy exacto, tendrían que reunirse 3 o 4 historiadores para que cuenten la historia como es, y sin embargo nunca va a ser como es. Entonces, una parte que Eduardo Galeano hace es jugar con eso, ¿verdad? Con trazos de historia que lo llevan. Y bueno, he visto en uno de tus libros mejores que acabas de presentar, que fue El muchacho que botó la cabeza, que habla de la esclavitud, de la vida de los esclavos. Y entonces, claro, tú has hecho un recorrido en toda la cultura africana, ¿no? Hay algo tuyo ahí de lo que es las balsas, de los que se van hacia el mar, ¿no? Y mira, realmente este libro tiene algo que me llamó poderosamente la atención, que fue, tú hablas mucho de la muerte, del tiempo, de los vivos, diálogos con los muertos, aventura del tiempo. ¿Será que el tiempo no existe para ti? ¿Será que es más relevante las circunstancias del hombre? ¿O hay una mezcla de acontecimientos de varias épocas realmente importante?
Y te vuelvo a repetir, me llamó la atención el barco que va recorriendo el mar y recoge a los esclavos que murieron en esa travesía, ¿verdad? Cuando los barcos negreros traían esclavos en las peores condiciones, tanto a mujeres, a niños como hombres, ¿verdad? Muchos morían, solamente podían subsistir los que eran más fuertes, ¿no? Y entonces los tiraban al mar. Y ahora tú le diste un vuelco a la historia con eso y resulta que no son los vivos los que van a regresar a África, sino que son los muertos que los van a llevar a África, pero a su lugar de origen, donde ellos estaban. Es como un premio. Mira, es algo realmente conmovedor, genial, Eric, porque hay una connotación espiritual y muy humana. Eso. Y dos anotaciones ahí que se me pasaron de ahorita, que no te las expliqué ahorita. Bueno, lo primero es, una de las cosas que me sirvió para aprender fue un libro que escribió Vargas Llosa, que se llama Cartas a un joven novelista. Deben leerlo todas las personas que quieran aprender a escribir. Y entonces, ahí Vargas Llosa que la historia era la que se escribía en tiempo cronológico, que la literatura de ficción se escribe en tiempo psicológico. Eso lo aprendí con ese libro. Se llama Cartas a un joven novelista de Vargas Llosa. Y en el caso de Galeano, pues Vargas Llosa se equivocó, porque Galeano lo que hace es una mezcla perfectamente válida. Él narra la historia desde la poesía mítica, Galeano. Y eso es fabuloso. Es una de las cosas que me ha servido para aprender y de los libros que he aprendido más de Memoria del Fuego. Lo he leído un montón de veces y una cosa, bueno, yo leí sobre todo la bruja Terimbanín. Yo había leído la leyenda, incluso tengo un poema de la leyenda del Delfín del Plata también. Y me parece interesantísimo que ella logra integrar todas esas leyendas. Y ese que leí me pareció muy bonito. Y el otro que yo había leído antes, hace muchos años, pues también me interesó también, que integraba mucho la parte indígena, la parte primitiva, o la parte de las leyendas. Estas leyendas, sí, estas leyendas yo pienso que hay que rescatarlas, sobre todo el Ministerio de Educación de los distintos países, porque llega el momento en que estos libros se va muriendo, la gente que tiene los mitos, y a veces no pasan a las generaciones siguientes. A veces se dan casos, por ejemplo, que uno llega a una reserva y solo los abuelitos dominan el idioma, ya los nietos hablan español, ya no se saben el idioma. Y entonces, de alguna manera hay que dejar un testimonio de eso antes de que desaparezca. Sí, Eric, mira, yo en el juego del duende, aquí tú ves un gato que tiene los ojos diferentes. Bueno, esto fue que, te voy a contar la anécdota así pequeñita. Yo fui a Costa Rica y fui al cementerio donde está mi mamá enterrada, en el cementerio central, y yo fui a comprarle unas flores. Y entonces me encontré con un gato precioso blanco que tenía un ojo azul y el otro ojo amarillo, ¿no? Y de ahí me vino a mí la idea de escribir sobre los duendes. Fíjate, una cosa con la otra. Este gato es el personaje del gato del faraón, es el gato del faraón, ¿no? Porque él tenía los dos ojos y era precioso, y muy bonito, muy grande, muy gordo, ¿no? Pero lo que te quería decir con este libro, que lo sacaron, y es un libro como antiguo, ¿ves? Porque como habla de duendes, entonces es un libro antiguo que tiene las historias y al mismo tiempo unas ilustraciones bellísimas de Corina Álvarez Louit, una venezolana que ahora está en Argentina. Pero lo que te quería decir es que yo hablo de eso que tú dices. Por ejemplo, aquellos abuelos italianos que traían sus duendes, que traían sus canciones, están reflejados aquí sobre eso, ¿no? Y se habla sobre los duendes en Costa Rica, aquellos duendes
de los cafetales que perdían a los niños, ¿verdad? Y también se habla de los duendes en Venezuela, en las partes andinas, donde hace mucho frío, donde hay una neblina, ¿no? Entonces, yo también relaciono, para no perder esas memorias de esos abuelos, así como sus canciones, su música, en este caso pongamos italiana, ¿no? Que tenían sus duendes también. Y lo que es importante es que los indígenas de la etnia Pemón o de los Guarao, aquí en Venezuela, tienen sus duendes también, ¿no? Entonces, fíjate, pude hacer una correlación de esos duendes de la selva, ¿verdad? Y los duendes que traían los emigrantes que vinieron, porque el emigrante no solamente dejaba su tristeza, dejaba su hogar y se traía todo ese cúmulo de conocimientos que tenían, así como sus mitos y sus cosas, ¿no? Y los trajo y están en este libro que se llama El juego del duende. O sea que, fíjate que los dos tenemos hay una manera de ver las historias infantiles desde otro concepto. A mí me han dicho, pero bueno, es que tú usas palabras que a lo mejor no las entienden, pero todos mis libros tienen un glosario. Hago un glosario, inclusive glosarios indígenas, porque utilizo palabras indígenas, ¿verdad? Y entonces yo pongo ahí la traducción, con el hecho de que eso no se muera. Porque mira, son enseñanzas maravillosas. Quería mostrar la portada de Un papá muy lejos, que este libro... Ajá, sí. Sí, tiene una edición bellísima. Un papá muy lejos. Sí, bellísimo, bellísimo. Y que narra la historia de la migración. Yo vivo en Pérez Celedón, un cantón que se llama Pérez Celedón. Acá donde yo vivo hay... Yo sé que vives en Pérez Celedón desde hace como 20 años, ¿no? ¿Es así? No. Pero acá hay un grado de migración increíble. Yo pienso que probablemente sea el cantón de Costa Rica que tiene más inmigrantes en Estados Unidos, básicamente. Y entonces siempre, por lo general, hay excepciones, pero normalmente se va el papá y se queda acá en Costa Rica, en Cuba también, se queda la mamá con los niños. Y entonces, bueno, pues ese libro narra esa situación de los inmigrantes que dejan la familia y salen en busca de una mejor economía, de una mejor vida, de una mejor situación económica. Pero eso se le va deteriorando después la relación tanto con la esposa como con los niños, porque a veces algunos de estos papás se van y algunos regresan y otros no, y los regresan, cuando regresan ya el niño pequeño que dejaron... Y queda la familia como... Sí. Que es una problemática muy real acá, en toda Latinoamérica, es una problemática muy real. Y después vienen casos, por ejemplo, que se dan, no solo la comunicación con los hijos que se pierde, sino que también se dan problemas de infidelidad por la misma distancia de esas personas. Y entonces también eso se aborda en el texto. En este caso participaron 179 libros de 19 países y una notica que puse acá en la edición de acá, de una notica del jurado que dice: por abordar realidades difíciles con lirismo y originalidad sin perder el punto de vista. Que a veces la gente piensa que si trata un tema profundo no se le puede decir a los niños, y es un error. Otro punto que me parece también... No, es un error. Sí. Sí, es un error. Se maneja a nivel de editorial, a nivel de las personas que revisan los libros, que en el caso de los cuentos obligan a veces a las personas, a los escritores, a moraleja al final del cuento. Es un error garrafal. Eso en la mayoría de los países
se considera un defecto, porque la moraleja pertenece al género fábula. La moraleja no. La moraleja es de la fábula, por ejemplo. La fábula de Esopo, cada fábula tiene su moraleja. El cuento no tiene moraleja, es un error. La parte didáctica que tiene tanto el cuento como la poesía infantil tiene que estar implícita, no puede ser explicada como si estuviera dando una clase. Tiene que estar implícita dentro del argumento y contada con metáfora. No, el cuento no hay que ponerse la moraleja al final como una conclusión. Igual de eso habías hablado ahorita, es decir, esta estructura de introducción, desarrollo y cierre también se la piden a veces a los muchachos que empiezan a escribir en los talleres. Les dicen, su cuento no tiene introducción, desarrollo, desenlace, pero si los cuentos de García Márquez no lo tienen. Crónica de una muerte anunciada empieza por el final. Es decir, en los años 50 se rompe esta estructura y empieza a prevalecer una cosa que se llama la ley del interés, que se cuenta lo más interesante primero, sin seguir el orden, introducción, desarrollo y conclusión. No quiere decir que esté prohibido, puede quedar perfecto como introducción, no, claro. Puede quedar perfecto así también, sí. Pero no, lo que quiero decir es que por fuerza no tiene que ser así, es decir, puede ser de las dos maneras, puede mantener la estructura clásica de introducción, desarrollo y cierre, y también puede empezar de atrás para adelante, es decir, que empiece de atrás para adelante, no eche a perder el cuento. Sí, señor. Porque estoy de acuerdo contigo. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Mira, aquí, en el libro famoso Te regalo una montaña, yo hago uso de los entes mágicos, ¿no? Los entes mágicos, que voy a ver si aquí hay algo mejor. Fíjate los pájaros, qué bellos, ¿no? Mira los pájaros. Ah, precioso. Ese es sí. No, que te iba a enseñar los entes mágicos porque yo trabajé, bueno, la autora de las ilustraciones, ella inventamos todo lo que eran los entes mágicos, Caipora, Padremonte de Brasil, Marimonda aquí están, Marimonda de Colombia, el dueño del monte de Costa Rica, que lo hicimos diferente, y tengo un chamán de Venezuela, y este es el genio de la naturaleza, que el genio de la naturaleza es un ente que yo inventé por la cuestión de la naturaleza, para tener un referente, ¿no? Pero entonces fíjate que aquí se ve el lobo mexicano, que también tiene una gran importancia en el cuento, y bueno, ¿qué más? El chamán y el Caipora Padremonte. ¿Ves? Los hicimos, o sea, estos son algunos de los personajes que existen, pero les dimos un toque nuevo, ¿no? Un toque llamativo. Pero claro, conservamos sus nombres porque eso viene de muy lejos, ¿no? Del famoso dueño del monte de Costa Rica, el Caipora Padremonte de Brasil, ¿no? Entonces logramos hacer esto, ¿no? Entonces, para que veas que el trabajo también es, en parte, enseñar, casi siempre se enseña a los niños estos, pero a la vez se dice que tienen un origen, ¿no? Un origen de los hombres sabios, de los indígenas sabios, de aquellos, ¿verdad?, que creían en los mitos. Y aquí no hay ninguna metáfora, ¿no? No hay una metáfora. Hay una fábula, sí, puesto que se le da a los animales, son personajes, ¿no? Al poner animales que son personajes y interactúan, pues ahí está la fábula implícita. Pero la historia te va contando eso. Y entonces, fíjate, aquí tenemos Río Celeste, tenemos los tepuyos y tenemos la selva y tenemos el quetzal. Hay una conexión de lo que es toda la naturaleza en esta Te regalo una montaña, que fue un trabajo, bueno, bastante extenso y es muy bonito, ¿no?
También tenemos a la UNED, que tiene un equipo maravilloso, ¿verdad? De gente que trabaja con mística, son muy atentos y logramos sacar verdaderas obras de arte, ¿no? Entonces, Eric, yo he anotado lo tuyo, yo te voy a tener a ti como referente, voy a comenzar a investigar más. Lo que pasa es que tengo una novela y me he estado metiendo mucho con la poesía, ¿no? Me gusta la poesía, diferentes tipos de poesía, el haiku y eso, y entonces estoy viéndome hacia la poesía. Pero lo mío es la narrativa. A mí me encanta narrar, yo nací para eso, y bueno, estamos aquí tratando de hacer, ya yo tengo algunas publicaciones, bueno, casi 15, y he logrado también estar en muchas antologías de aquí de Venezuela, sobre la ciudad, sobre sitios mágicos que tiene Venezuela, que es un país maravilloso, y lo mismo en Costa Rica, me gané un pequeño premio para la revista de cultura, la número 75, con un cuento que se llama La dueña del tiempo. Sí, pero integras también, tuviste que haber investigado, porque integras también mitología de Colombia, de Brasil, es decir, es lo que yo decía, también tienes un trabajo grande de investigación, sí, porque para ubicar eso tienes que estudiar, tienes que buscar, y logras incorporar las leyendas de las selvas indígenas, todo eso lleva... Porque yo lo que pretendo como objetivo es buscar en cada país las cosas bellas que tiene. Ecuador tiene muchas cosas muy lindas. Es decir, América del Sur es precioso todo lo que ellos tienen, ¿no? Perú, Ecuador, Bolivia, ¿no? Tienen, bueno, muchas etnias indígenas, es muy rica la cultura, ¿no? Y tienen también cosas así raras, secretas, ¿no? Que uno perfectamente puede trabajar con ellos, y yo trabajo también con esas cosas, ¿no? Entonces, la finalidad es como cruzar todos esos países y unirlos y bueno, en un futuro me encantaría sacar libros aquí y allá, ¿verdad? Eso es lo que pienso, ¿no? Ah, y mira, y te cuento que aquí tienes un compatriota tuyo, que bueno, ahora es costarricense, que se llama Javier Guillén. Él me ilustró lo de las hadas. Mira qué belleza. Fíjate, porque hablamos de un pavo real, ¿no? Y entonces están las hadas ahí, está el lobo rojo, mira, con su copete. Este muchacho es una maravilla, él hizo unas hadas diferentes, ¿no? Logró captarme, trabajé muy bien con él, es de la UNED también, y entonces, bueno, este libro trata hasta el bullying en las escuelas, el amor dentro de las aulas de los niñitos que se enamoran, hasta de la maestra a veces, ¿no? Claro. Entonces, eso sí, esto de las hadas, sí, mira, es un libro tan hermoso, quedó tan bello. Aquí es donde están las gallinas del Ecuador. Bueno, tenemos, mira, con muchísimo gusto. Bueno, sobre todo para los jóvenes que están empezando a escribir, tienen que no solo quedarse con el amigo. Por ejemplo, aquí en Pérez, un amigo le compra el libro al otro amigo, pero se quedan ahí ellos dos nada más. No hay mucho que enseñarse de uno al otro. Hay que buscar, sobre todo en esta área de la literatura infantil o en cualquiera, lo que están haciendo los autores más representativos de la lengua española. Yo recomiendo sobre todo revisar los autores argentinos y los autores españoles. ¿Qué están haciendo los españoles? Hay un libro que se llama de Maite Carranza, Palabras envenenadas, una española, que es increíble. Es la historia de una muchacha que la secuestran para violarla. Y es literatura juvenil. Y la historia dramática que cuenta esa muchacha
muchacha de todo lo que pasa. No sé Hay otra que se llama Mi abuelo el presunto, que es de un abuelito que migra de España a Argentina y deja la hija y la esposa y la chiquita. Y ya después que él fracasa y que se ha muerto la esposa, él regresa a la casa. Le fue mal en la inmigración, no logró lo que se proponía. Y empiezan a tener conflictos este abuelito y la nieta, que él no la conocía. Y por una historia preciosa, Mi abuelo el presunto. Y hay otro libro que se llama Un fantasma en la pared, que publica Norma, de Merwill, que es un muchacho que ve un fantasma que le sale en la habitación, un muchacho que vive solo, que no vivía solo con el papá, y el papá se iba a trabajar y le salió un fantasma por una tubería del edificio. Ese también está precioso. Entonces hay que leer esos libros extraordinarios, que no son de Costa Rica, pero nos sirven para aprender, igual que leemos a Galeano. El que quiere escribir historia, pues hay que aprender de Eduardo Galeano, porque la gente copia la historia tal y como pasó, pero eso es un libro de historia, es esa historia tal como pasó, en orden cronológico, no es un libro de literatura, es un libro de historia. Sí, hay un texto que leí una vez un escritor ruso que estaba en una universidad, que decía que la historia nació el día que un hombre del Valle del Nardental llegó corriendo a la aldea y dijo que un lobo le estaba comiendo las ovejas. Eso viene también en Esopo. Y todos los aldeanos salen corriendo y de verdad el lobo se estaba comiendo las ovejas y los aldeanos le tiraron piedras y con palos espantaron al lobo. Pero días después, él viene a la aldea y dice que el lobo le está comiendo las ovejas y salen todos los aldeanos con palos y con piedras y cuando llegan no había lobo. Entonces, ese día que no había lobo nació la literatura, porque allá hay una ficción. Él inventó el lobo que no estaba. Entonces, escribir es eso, inventar el lobo. El lobo que estaba, eso es historia. Esa primera vez que fueron y que el lobo de verdad ya le había matado a una oveja y ese día nació la historia porque estaba el lobo ahí. Y llegaron los aldeanos y le tiraron piedras al lobo. Pero el día que no había ningún lobo, que el hombre había mentido, ese día nació la literatura, porque había una ficción. Compré los libros de la UNED, ¿no? Porque la UNED ha subido su trayectoria y su calidad de una forma impresionante. Ahora van a trabajar con los libros álbumes, que son una maravilla. Bueno, y a los que quieren escribir, pues hay que leer bastante de todos los países, y los que son referentes, porque tienen muy buenas producciones, Argentina, eso sí, irse a la parte de España, bueno, hay mucho, inclusive en Suecia hay muy buenos escritores, pero claro, ya esos son de otra cosa, pero hay que leer de todo. Ahora, yo digo que volver a la naturaleza, un mundo de paz, tenemos que ver eso, que nuestros niños a lo mejor desean cambios en un futuro, ellos son seres de luz y debemos de cambiar ciertas cosas que hay sobre la tierra, sobre la naturaleza, la manera como estamos tratando el medio ambiente. Y todo eso puede estar inmerso en la literatura. Los libros son, como tú dices, preservan que no olvidemos las cosas hermosas que hay y de alguna manera nos sirven como para abrir un poco el entendimiento de los niños, de los jóvenes, investiguen, lean, procuren también que su mundo sea un mundo de paz, un mundo lleno de amor, no de tanta violencia. Y bueno, yo para cerrar digo que en este momento, con los escritores que tiene la UNED, con el trabajo que hacemos, con el trabajo que hacen ellos, que es muy bueno, yo le doy mis más sinceras felicitaciones por este tipo de entrevistas para conocernos. Y yo digo que está de moda el eslogan de la UNED: nuestros libros tienen la palabra. Muchas gracias.